Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Disculpe la tardanza. El instalar, hermanos, siempre lleva su tiempo, pero damos gracias a Dios que Él nos permite estar aquí. ¿Está contento? ¿Está contento, hermano, hermana? ¿Está contento? Amén. Gloria al Señor. Mire, hermano, hoy es el día que el Señor ha hecho para salvación, para conocer de su presencia, y nos da mucho gusto poder verles, hermanos, tanto los hermanos de la Iglesia Lim, hermanos de la Misión Shalom aquí en Brasilar, y a los que han recibido una invitación y están aquí con nosotros por primera vez. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos en este tiempo donde nuestro mayor anhelo y deseo es oír la voz de Dios y conocer del Señor. Así que vamos a elevar una oración a Dios y vamos a pedirle al Señor, mientras los niños se están instalando, antes de pasar a sus clases, y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos permite estar aquí en su santo lugar. Yo le invito, hermanos, que su corazón esté dispuesto para alabar y adorar el nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, que se escuche fuerte en Brasilar, un pueblo que alaba a Dios. Diga, gloria a Dios. Aleluya. ¿Está contento? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición y oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, aquí en Brasilar para alabar y adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nuestro deseo es conocerte. Nuestro deseo es aprender más de ti, Señor. Que nuestro corazón se llene a través de tu palabra, a través del consejo que tienes a nuestra vida, pero que también te alabemos y te exaltemos con todo el corazón. Dígale, Señor, te vengo a alabar. Señor, quiero adorarte, dar mi mejor adoración, porque tú eres mi Dios. Señor, bendícenos en esta tarde. Llena tu pueblo con tu presencia. Trae esperanza al corazón, y que en esta tarde podamos ver cuán grande es tu amor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso a Dios? Gloria al Señor. Niños, un fuerte aplauso a Dios. Un fuerte aplauso a Dios. Gloria al Señor. Y con ese gozo, júbilo y alegría, hermanos, quiero dejar este lugar a nuestra hermana Rosita Bautista, que nos va a dirigir en unos cantos para alabar y adorar el nombre del Señor. Recuerden, niños, tienen que cantar muy fuerte. Amén. ¿Van a cantar fuerte? ¿Van a cantar fuerte? A ver quién gana, si los papás o los niños. Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestra hermana Rosita. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de estar aquí adorando y bendiciendo su santo nombre. Vamos así, hermanos, a abrir la escritura en el Salmo número 96 y le vamos a dar lectura a todos unidos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tenga ahora sí que ya identificada la escritura, hermanos, vamos a dar un gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura, hermanos, a este salmo que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecir su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, también sobre todos los dioses, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura
de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Grande es su nombre por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a entonar unos cantos a nuestro Señor. Vamos a hacerlo con todo nuestro ser, hermanos, con todo nuestro corazón, porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Aleluya. Hermanos, vamos a hacer una oración. Nuestro pastor ya oró, hermanos, pero vamos a orar. Que Dios bendiga este servicio. Padre Santo, bendito Dios, nos acercamos, Señor, ante tu divina presencia para darte gracias, Señor, por estos momentos en que nos permites poder adorarte y poder bendecirte, Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu pueblo, Señor, que está dispuesto, Señor, para adorarte, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendice este servicio, Señor. Bendice todo lo que se va a realizar en esta tarde. Tu precioso Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor. Empiece, Señor, a tocar corazones, Padre Santo, que podamos adorarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Y que esta alabanza llegue ante tu trono, Señor, y sea agradable a tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 120, que dice: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así: aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, glorifica al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya, bendito sea Dios. Así es, hermano. Grandes cosas Cristo ha hecho para todos nosotros. Aleluya. Así, hermanos, entonamos el canto número 53. Aleluya, en la cruz. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando el Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya, bendito sea el Señor. Así es, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Así, hermanos, entonamos una cadena de estribillos. Aleluya. Nos gozamos, Señor, nos gozamos, hermanos, en la presencia del Señor. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor.
Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a entonar el canto número 107. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre por siempre. Gloria al Señor. Pues estamos gozando, hermanos. ¿Cuál es? El 107. Sí, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice así. Gloria al Señor. Alabado seas. Dice este canto. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió, y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte el infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió, y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió, y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Aleluya, bendito sea el Señor. Así es, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mis pecados llevó, dice, la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias a ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, hermanos, ahora nosotros tenemos salvación de nuestras almas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Así, hermanos, vamos a entonar el himno número 308. Aleluya. Bendito sea. Sí, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos.
E dice la cruz de Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
recibiendo nuestra corona, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando estemos en su presencia, hermanos, allá habrá galardones y habrá, hermanos, regalos para sus hijos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así, hermanos, seguimos entonando unos cantos. Aleluya. Con todo nuestro ser, hermanos, con todo nuestro corazón. Dice este precioso canto: en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Alabado sea por siempre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos este precioso canto, hermanos, que dice: el alfa y la omega. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. A ti, el Todopoderoso, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti,
su nombre por siempre. Gloria a Dios, santo eres, Señor. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Estamos adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias porque estás aquí, oh Dios bendito. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque estás aquí, Señor, porque has venido a bendecirnos, porque has venido, Señor, a traer paz, a traer, oh Dios bendito, fortaleza a las vidas, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Eres alabado, eres glorificado, Señor. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muévete, oh Dios de la gloria. Toca, Señor, oh bendito Padre. Toca los corazones, Señor. Hay corazones, Padre mío,
Gracias, oh Dios, gracias, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Gracias a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aquí está el Señor, hermanos. Gloria al Señor. Aquí está su presencia. Sigámonos gozando en Él. Aleluya. Si dejo lugar a nuestro pastor, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Niños, en orden van a salir. En orden, no se empujen. En orden, por favor. Gracias. Y hermanos, tomen su lugar en esta tarde. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Pues hermanos, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Puedan todos tener espacio, puedan sentarse. Nuestro deseo es que ustedes escuchen del consejo de la palabra de Dios y su corazón pueda ser alentado para creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios en esta tarde? Levanten su mano, los que creen en Dios. Gloria al Señor. Hay un pueblo que tiene fe en el Señor. Y hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, para alentarnos a seguir creyendo aún en los momentos más difíciles. Y así como están sentados, yo les invito, cierren sus ojos y repitan fuerte esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús. No, fuerte. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra obre en mi corazón. Señor, yo quiero tener esa fe que a pesar de las pruebas, de las luchas o los momentos difíciles, pueda seguir buscando tu rostro, porque solo de ti viene mi ayuda. Háblame, Señor, para que crea y accione en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 39 hasta el versículo 46. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué le apareció a Jesús? Un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy quiero hablarte de este tema que se llama Él es Cristo, ejemplo para orar, ejemplo de oración. Todos, hermanos, hemos enfrentado momentos difíciles en la vida, luchas, problemas. Tal vez has enfrentado un momento cuando tal vez alguno de tus hijos se ha enfermado. Y ha de ser uno de los momentos más difíciles para los que son padres, ver cómo un niño se enferma y no poder hacer algo. Buscar un médico y no hay. Buscar la pastilla correcta, la medicina, y aún así la medicina pasa el tiempo y no surge efecto. Los que han pasado por ese calvario, permítanme la palabra, sabrán lo que estoy explicando. Otros tal vez han padecido el problema económico, la falta de empleo, el saber que hay que llevar para comer a la casa, aunque sea frijoles, queso, tortilla, pero que puedan comer. Pero los problemas cuando no hay trabajo, cuando despiden, cuando no hay producción, cuando no llueve, cuando el campo no produce, ¿qué problemas? ¿Qué tensión? ¿Qué dificultades? Y no se diga cuando el matrimonio pasa por problemas, cuando probablemente hay violencia, hay dolor y sufrimiento, y puede haber una ruptura, un divorcio, una separación.
Problemas siempre hemos tenido y problemas siempre habrá. Momentos difíciles siempre vamos a atravesar en la vida. Y les acabo de dar algunos ejemplos de muchos de los que podemos enfrentar. Pero en esta tarde yo quiero hablarte que de la misma forma tú puedes sentirte lleno de problemas, de angustias, de preocupaciones. Hay alguien que también padeció humanamente los problemas, el dolor, la agonía o el sufrimiento que nosotros atravesamos en medio de los problemas. Y ese alguien es Jesucristo, Jesús. Jesús también sufrió. Jesús también sintió el estrés, la angustia, la preocupación, el dolor. Solo que Cristo salió victorioso en medio de esos problemas. Pero esto, hermanos, debe de darte alegría y gozo. Porque así como Cristo pudo enfrentar un momento muy difícil en su vida y salir con la victoria del Padre, también usted y yo en medio de los problemas podemos tener victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero decirte algo conforme a la palabra de Dios. No estás solo. Dile al que tienes a un lado, mi hermano, no está solo. Pero díselo, muévelo para que se despierte. No está solo. No está solo. Recuerdo en una clase con un maestro, hacía un pequeño chiste, mencionando que una vez estaba el presidente de la República en el Zócalo y mucha gente empezó a gritar, queremos comer, no hay comida, no hay agua, no hay trabajo, no hay salud, no hay oportunidades, no hay nada. Y la gente empezó a reclamarle al presidente. Y al presidente, al oír todas las voces, les dijo, compatriotas, no se preocupen, este problema no es tan grande, no se sientan solos. Y toda la gente decía, ¿por qué? Porque son muchos los que están así, por eso no se sientan solos, son muchos los que tienen el mismo problema. Y a veces nosotros también sentimos que cuando pasamos un problema nos sentimos solos, abandonados. Quisiéramos que nos entendieran. Por ejemplo, los varones, cuando hay problemas en casa, cuando no hay trabajo, cuando el dinero no alcanza, y los varones me entenderán porque a veces el dinero no alcanza y tu esposa te podrá decir, pero hay que pagar esto, hay que comprar esto, hay que hacer el otro. La mujer pide no porque nada más pide y pide, porque la mujer sabe las necesidades de casa. Pero el hombre quisiera saber, es que no me entiendes, yo sé que falta, pero no hay cómo poder. Y a veces el hombre se siente solo, se desespera y se enoja porque sabe que hay problemas económicos, pero nada más le están pidiendo y pidiendo. Que la colegiatura, que la escuela, que la comida, que la luz, que el agua, que el gas. Todo cuesta y a veces los hombres se pueden llegar a sentir desesperados por la situación. O las mujeres cuando saben que el niño está enfermo y el esposo no hace nada para que el niño sea sano. ¿Y qué hace la mujer? Me siento sola, cansada, porque yo tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que cuidar a los hijos y aparte atenderlo. Y ahí mi esposo todo el día en la calle. Todos cuando enfrentamos problemas nos sentimos solos. Y no piensen, ay, el pastor ya me fue a investigar. No ha investigado a nadie. Pero muchas veces te sientes así. Como si nadie se interesara. Como si nadie pudiera ayudarte. Como si nadie quisiera extender la mano para ofrecerte una ayuda en el momento que más difícil pasas. A veces algunos han pasado un problema económico y dice, ya sé cómo lo voy a resolver. Voy a ir con la comadre, con el compadre, me debe 1,000 pesos o le voy a pedir prestado. Ay, que le dejo empeñada la tele o una vaca, no sé, pero le empeño algo con fin que me preste algo. Y el compadre y la comadre dice, híjoles, yo también estoy pasando por un problema. Mira, no tengo. Y ahí te enojas, te frustras. Y yo pensé que era mi compadre, yo pensé que era mi amigo, mi amiga. Yo a esa vez le ayudé y a veces hasta uno hace memoria. Hace 15 años yo le ayudé en esto y ahora que yo necesito no me puede ayudar. Nos hemos sentido solos en los problemas. Te has sentido solo o abandonado, pero quiero que veas a través de la palabra
que no importa cómo te sientas, Cristo está de tu lado. Cristo quiere ayudarte. Cristo quiere alentarte. Cristo quiere darte fuerzas. El Señor quiere que te fortalezcas, pero para que eso suceda, tenemos que hacer lo que Cristo hizo en el momento más difícil que Él enfrentó. Porque Cristo, si algo nos enseña, es con el ejemplo. Él es el maestro de maestros, la perfección del maestro. Y un maestro no nada más tiene que hablar, un maestro enseña. Y no solamente enseña con palabras, enseña con acciones. La Biblia dice que la noche en la cual Jesús fue arrestado, antes que Él fuera arrestado, Jesús ya sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a arrestar y que moriría una de las muertes más crueles que un ser humano haya muerto, Él en la cruz del Calvario. Cristo ya la sabía. ¿Saben por qué? Porque para eso vino a este mundo, a morir por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que después que Cristo estuvo con sus discípulos en aquella última cena, en aquellos consejos que Cristo le dio a sus discípulos, dice que Él se apartó y tomó a sus discípulos y se fue a un lugar muy importante llamado el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Mateo lo encontramos así, huerto de Getsemaní. Y en Lucas 22 leemos que fue Jesús al monte de los olivos. Y este lugar era muy importante. El monte de los olivos, se cultivaban las aceitunas. En el huerto de Getsemaní se producía lo que era el famoso aceite. ¿Y ustedes saben cómo se hace el aceite de oliva? En aquel entonces, en el huerto de Getsemaní se tenían unos molinos de piedra gigante en la cual aplastaban la aceituna hasta que por completo saliera todo el aceite, y de ahí se fabrica el aceite de oliva. Así que este lugar es tan simbólico porque Jesús fue al lugar donde Él sentía que lo aplastaban, que lo trituraban, donde Él tenía una carga tan fuerte en su corazón por lo que iba a enfrentar. Tal vez te has sentido así en algún momento de problema, en la cual sientes que ya no puedes más con la carga, con el problema, con la lucha o la aflicción. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está procesando. Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti, de la fe que debe de haber en Dios. La aceituna por sí sola no puede dar ese aceite de oliva. Necesita ser ¿qué? Machacada. Y ese ejemplo ahí fue Jesús para darnos a entender que el Señor nos va a permitir pasar por esos momentos donde el Señor nos va a moldear. Nos va a moldear poco a poco. Nos va a triturar, nos va a llevar en el lugar donde te vas a sentir solo o sola. Te vas a sentir sin fuerzas, te vas a sentir limitado, limitada. Te vas a sentir que ya no hay esperanza o respuesta, pero no tengas miedo. Dios está obrando en tu vida porque quiere que tú des el mejor fruto para Él. ¿Y cuál es el mejor fruto, hermanos? Que a pesar de lo difícil de la prueba, tú sigas creyendo en Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios y alabando a Dios. Por eso Dios permite las pruebas. Por eso, ¿cuántos pueden dar en esta tarde y le pueden decir, Señor, gracias por los problemas? A ver, dígale al Señor, gracias por las pruebas. No los veo muy convencidos, hermanos. A ver, diga, gracias por las pruebas, Señor. Porque a través de ellas estás puliendo mi vida. No, dígalo fuerte, ya bajaron mucho la mano, porque como que no quiere, dile, Señor, gracias por las pruebas. Dame más. ¿De verdad quiere más? No se preocupe. Todo está bajo el control de Dios. Y el Señor sabe cuántas pruebas y procesos tenemos que pasar, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero te repito, prueba tras prueba que pasemos, el Señor siempre estará con nosotros. Y nos dejó ejemplo. ¿Qué tengo que hacer cuando paso por un problema difícil? Cuando me siento solo, abandonado, sin fuerzas, posibilidades. Dice la Biblia que Jesús fue al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y tomó a sus discípulos y les dijo, vamos a orar. Necesito orar, hablar con el Padre, platicar con mi Padre, tener comunión con Dios.
Porque hermanos, esa es la única forma en la cual nosotros podemos soportar, enfrentar y esperar la respuesta de Dios en medio de las pruebas, a través de la oración, a través de platicar con Dios, hablar a Dios, buscar su rostro. ¿Quiere que su problema se resuelva? Aquí sí esperamos un fuerte amén. ¿Quiere que su situación cambie? ¿Quiere que las cosas mejoren? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Es una cuestión de ir. Y ahora, el ejemplo de la oración de Jesús es especial de detalle. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor no solamente oró así, ay Señor, pues te pido, Padre, este problema. No, dice la Biblia que cuando Él oraba, 3 veces interrumpía su oración para ver cómo estaban sus discípulos y volvía a orar. Veía a sus discípulos y volvía a orar. Iba hacia sus discípulos y volvió a orar constantemente. Eso es algo que usted y yo debemos de aprender de Cristo, el ejemplo de cómo orar en medio del sufrimiento y la aflicción. Constantemente, que nada te detenga a buscar el rostro de tu Padre Celestial. Si yo hubiera sido Cristo, gracias a Dios no lo soy. Si yo hubiera visto que mis mejores amigos, mis discípulos, que les digo, necesito de su apoyo en el momento más difícil que estoy enfrentando, y los veo todos dormidotes, ¿qué hago ahí? ¿Para qué me quedo con ellos? O si no quieren estar conmigo, váyanse a sus casas. Yo necesito de su apoyo. Pero Cristo nunca se desilusionó. Cristo no dijo, uy, dejo de orar. Cristo no dijo, pues mejor vámonos a descansar. No, Cristo seguía orando. Que nada te desanime, que nada te desaliente, que nada te estorbe a buscar el rostro de Dios a oración. Nada. Sigue buscando a Dios. Sigue buscando al Padre a través de la oración. Y es sorprendente, hermanos, que cuando Cristo se lleva a sus discípulos, dice que los deja en un lugar, ahí en el huerto de Getsemaní, y a una tirada de piedra, probablemente a unos 30 o 45 metros de donde se habían quedado sus discípulos, Jesús toma a 3, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. A ellos 3 los toma y les dice, quiero que ustedes estén más cerca de mí y me apoyen a orar. Pero dice la Biblia que los discípulos se quedaron dormidos. Primero porque era de madrugada. La madrugada se hizo para dormir. Es difícil a esa hora, Señor, no, porque es pesado, el cuerpo quiere descansar. Pero Cristo había algo más que le afligía en su corazón que dormir o descansar. Y los discípulos, dice la Biblia, que se durmieron a causa de tanta tristeza. Yo me pregunto, ¿quién se puede quedar dormido estando triste? Porque si usted ha pasado por un problema de tristeza, se le va el sueño, hay insomnio. Pero probablemente los discípulos estaban tan estresados, habían llorado tanto, que se les habían ido las fuerzas por completo y no tenían ni siquiera la fuerza para orar. Cuando Cristo les dijo, velen para que no entren en tentación. Aquí esta palabra griega, tentación, también se puede traducir como prueba. Oren para que estén preparados para el momento más difícil que van a enfrentar. Porque cuando los discípulos vieron que fueron a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Corrieron. Permítanme esta expresión muy mexicana. Patitas, ¿para qué las quiero? Se fueron corriendo. Algunos por miedo porque los apresaran y también les pasara lo mismo que su maestro. Otros se ocultaron porque les sorprendió la multitud, las antorchas, los gritos de la gente que fueron a apresar a Jesús. Los discípulos no se prepararon. En el momento más difícil en los cuales ellos pudieron haber enfrentado de mejor situación el arresto de Cristo, no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque Jesús se los advirtió. Oren para que no entren en la prueba que ha de venir para ustedes. Y huyeron. Y hermanos, si no oramos, porque ese fue el ejemplo de Cristo, nosotros mismos estamos alargando la respuesta en los procesos en los cuales Dios nos permite entrar. Tal vez tu respuesta ya está a la puerta de la esquina, pero no la has recibido porque tú mismo has dejado de orar y de buscar de Dios. Necesitas buscar más de Él. Necesitas más buscar del Señor.
Porque cuando vienen las pruebas y no estamos preparados, cuidado, cuidado, hermanos. Pero el Señor no quiere que nos pase algo malo. Recuerden, Él es el ejemplo de que se puede. Él es el ejemplo de que se puede orar. A pesar de que Cristo veía que sus discípulos todos durmiendo ahí en la madrugada, Cristo seguía ¿qué? Orando. Hay un canto que en la iglesia desde niño yo me he aprendido y lo cantamos seguido. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. A la 1 muchos están en Facebook. Otros, los que trabajan a la 1 ya están en su tercer o quinto sueño. Pero es importante buscar al Señor en todo momento. Pero principalmente las horas de la madrugada, temprano, darle el lugar, el tiempo donde nada te moleste, nada te distraiga, nada te perturbe para orar y buscar al Señor. Lo necesitas hacer. Déjame decirte esto, iglesia, una vez más. Lo necesitas hacer. Orar más a Dios, buscar más el rostro y vas a ver la respuesta del cielo. Jesús fue una y otra y hasta la tercera vez orar. Pero la Biblia nos muestra en claro poder entender el gran peso que Cristo estaba cargando en ese momento en el huerto de Getsemaní. Dice en el versículo 42 de Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un gran ejemplo de oración. Algunos creen que para en ese momento Jesús estaba diciendo: no quiero ir a tener ese tipo de muerte. Pero es imposible esta explicación. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que venía. Él sabía. Solo que humanamente, porque Cristo, siendo Dios, también era hombre. Humanamente, las fuerzas estaban limitadas, humanamente. La situación era tan difícil la que él iba a enfrentar. Pero no estaba negando su misión. No estaba haciendo un lado. Al contrario, en su oración está afirmando que se haga la voluntad ¿de quién? Del Padre. La voluntad de Dios. Porque al hacerse la voluntad de Dios es lo mejor. Porque Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios que conoce todo. Y si Dios mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario, fue por amor a ti y por amor a mí. ¿Le puedes dar gracias a Dios? ¿Le puedes dar gracias a Dios en esta tarde? Si Cristo murió en la cruz fue por amor a cada uno de nosotros para darnos vida y salvación. Cristo sabía su misión, Cristo sabía su llamado, Cristo sabía lo que se iba a enfrentar, pero estaba afirmando que sobre todo la voluntad del Padre se tenía que cumplir. Y esto es un ejemplo poderoso para cuando oremos. Porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo debemos de orar, Jesús les enseñó, acá está hoy, hermanos, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, que todos no lo sabemos, Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y después hágase tu. Cuando uno ore, le está pidiendo a Dios que siempre se cumpla sus designios, sus propósitos, su voluntad, no la nuestra. Porque la nuestra puede ser muy diferente a la voluntad de Dios. Pero recuerden esto, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y es mejor que la de nosotros. Cuando tú ores en medio de la aflicción, en medio de la prueba, tal vez estás pasando un problema y tú digas: Señor, es que mi problema es económico. Señor, dame el trabajo que siempre he deseado. Dame ese dinero que tanto necesito. Pero estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, a nuestra percepción. Y a veces Dios no nos los da porque hemos pedido mal, porque estamos pidiendo nuestra propia conveniencia. Acá está mi papá en la parte de acá afuera. Yo siempre he escuchado de él desde niño joven: el día que tú pidas o quieras una moto, mejor te compro una caja. Porque sabe que yo para andar en moto soy malo. Y las motos son peligrosas en carretera. ¿Cuántos accidentes ha habido? Entonces, él me dice: no te voy a dar algo que te va a hacer daño. Si eso hace mi papá, un padre terrenal, ¿cuánto no más hará Dios, nuestro Padre Celestial, que sabe lo que es mejor, lo que nos conviene y lo que no?
Hay gente que dice, Señor, quiero un trabajo y quiero irme a trabajar allá, a otra ciudad, a otra localidad, a otro estado. Y no recibimos respuesta porque el Señor sabe que yéndonos allá, ya no le vamos a buscar. ¿Por qué no pedir, Señor, que se haga tu voluntad? Que se haga tu voluntad. Que se haga tu propósito. A veces pedimos de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Y el Señor no responde, como dice la palabra de Dios en el libro, en la carta del apóstol Santiago. Cuando oran, no reciben porque piden mal, porque piden bajo sus propios deseos. Pero Cristo nos enseñó que debemos de orar conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre y no a la nuestra. Por eso cuando siempre oren, hermanos, pidan la dirección de Dios, del Espíritu Santo a través de la palabra para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y si tu respuesta todavía está tardando, no te deprimas, no te entristezcas, no te desesperes, porque Dios está actuando en su voluntad. Te está diciendo, no es por ahí. Te está diciendo, espera. Te está diciendo, este es el camino por el cual quiero que andes. A veces oramos, Señor, tengo un problema con un vecino, con una vecina. Señor, llévatela lejos. Esas oraciones Dios nunca las va a responder. Si tienes problemas con tu viejo, dice, Señor, cámbiamelo. No te lo va a cambiar. Te lo va a multiplicar para que veas, para que sufras. ¿No es cierto? Así que hay que aprender a pedir a Dios conforme a su voluntad. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Aquí está, escrita. Todo este libro es la voluntad de Dios. Si tú le dedicas tiempo a Dios y lees su palabra, vas a poder conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando ores, vas a orar conforme a las promesas, a las palabras que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero es Dios. Esa es una clave en la oración. Si pedimos que se haga la voluntad del Padre. Jesús nos lo enseñó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera sido la voluntad del hombre, no hubiera habido sacrificio. Pero gracias a Dios, Jesucristo era hombre y es Dios. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Porque Él sabía que había venido a traernos salvación. Pero eso nos queda claro, hermanos. En nuestras fuerzas, nosotros podemos hacer lo que sea para poder librarnos. Pero el Señor solamente sabrá lo que es mejor para nuestra vida, para nuestras familias. ¿Cuántas veces lloré y sufrí cuando veía puertas cerradas, cuando yo necesitaba algo, un trabajo, un empleo, una salida a mi situación económica? Pero el Señor siempre es sabio, nos va dirigiendo conforme a su camino y uno se da cuenta que es mejor los caminos de Dios que los nuestros. Porque si no hubiera sido así, hermanos, por la gracia de Dios no pudiera estar aquí delante de ustedes compartiéndoles de un Dios que es sabio, que es bueno y que su voluntad es perfecta. Así que cuando oremos, aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios, que no se haga nuestra voluntad. Y eso, hermanos, requiere mucha fe. Pedirle a Dios, hágase tu voluntad, es sacrificarlo todo. Es sacrificar anhelos, es sacrificar lo que en ese momento tú deseas o quieres, con tal de que se haga la voluntad de Dios, que es mucho mejor. Tal vez por eso Jesús, el Señor, nos deja pasar por pruebas y que todos pasemos por ese huerto, el huerto de Getsemaní, donde la aceituna tiene que ser triturada para que salga el aceite. Y cuando tú estás pasando un problema y quieres orarle a Dios, te estás triturando tu ego, tus deseos, con tal de decirle a Dios, mejor que se haga tu voluntad. Jesús lo hizo. Dice la Biblia, y con esto quiero terminar, que la agonía de Cristo era tan fuerte. Menciona en el versículo 44. Y estando en agonía, en Mateo dice sufrimiento, en gran sufrimiento, oraba más intensamente. Él no se detenía. Más era el dolor, más era el estrés, más era la carga, más era la lucha, más oraba. Y así debemos de ser nosotros con ese ejemplo que Cristo nos ha dado. Más es el problema, más difícil se pone tu situación, ya no encuentras la salida, es cuando más necesitamos orar. Y una oración intensa,
una oración, hermanos, que realmente usted esté implorando y buscando la misericordia del Rey para con su vida. Y el Señor le va a escuchar. Dice la Biblia que el sudor de Cristo era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos teólogos definen que los vasos capilares de Cristo se dilataron por la alta presión, que se reventaron, y el sudor se mezcló con la sangre por la gran tensión, por el gran estrés. Entonces, hermanos, si su problema solamente le ha causado un dolor de cabeza y migraña, no se compara en nada a lo que Cristo en ese momento sufría. Porque, qué buenos somos para hacernos las víctimas, ¿verdad? Solo a nosotros nos pasa todo lo peor. Solo nosotros sufrimos. Te puede decir alguien, es que tengo este problema. Uy, no, a mí me pasó esto y peor y aún. A nosotros prácticamente a veces nadie nos gana. Pero hermanos, nuestras circunstancias de verdad no se asemejan a lo que Cristo sufrió y padeció humanamente. Eso no quiere decir, nunca vamos a sufrir. No, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero miren a Cristo, que aún a pesar de una situación tan difícil, ¿qué hacía? Oraba intensamente. Así que, hermano, no diga, es que estoy tan cansado, ya no quiero orar. No, hermano, si todavía no ha sudado gotas de sangre, siga orando. Y si la suda, tiene que orar más. No diga, es que ya mi viejo se fue de la casa. Ore más. Señor, regrésamelo pronto y regrésamelo bañadito y bien. Es que mis hijos ya se fue de la casa. Ore más al Señor. Mi Dios, que se haga tu voluntad, pero que venga sano y salvo, Señor, que te pueda conocer. No importa la circunstancia, hermano, tiene que orar al Señor. Y la respuesta, hermanos, y es la respuesta que más me encanta en la historia del ejemplo de Cristo como oración, para orar. Inmediatamente Dios fortaleció a Cristo. Inmediatamente el Padre envió respuesta a la oración de Jesús. Y dice la Biblia que un ángel estuvo ahí con Cristo y le fortalecía. El Padre fortaleciendo al Hijo. Vale la pena. Amó a tanto al mundo. Es para que ellos sean salvos. Y eso fortaleció a Cristo. Tal vez tú te has sentido solo y digas, nunca voy a salir de esta. Tal vez no te has dado cuenta, pero ahí en tu casa, ahí en el cuartito, ahí donde tienes el fogón, ahí donde duermes, ahí hay un ángel del Señor al lado de ti, que Dios le envíe para fortalecerte. Ay, pastor, eso de los ángeles, yo creo, los ángeles son mensajeros del Señor y existen. Recuerdo hace muchos años una enfermedad que me dio, que me acuerdo, no es bíblico, pero en casa, persona que se enfermaba, cucharada de aceite orado. Cucharada de aceite orado. Pero la Biblia dice que hay que ungir a los enfermos con aceite, no que se lo tomen. Pero esa era la regla en casa antes. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ora a Dios y pide que te sane. Y ahí estoy yo orando, Señor, sáname o llévame, porque me sentía muy mal. Señor, me siento tan mal. Y en eso veo hacia la ventana y le dije a mi mamá, mira, de la ventana salió volando algo. ¿Era una paloma blanca o era un ángel? Y yo de niño, es un ángel, fue un ángel, yo vi un ángel. Y de ahí me levanté inmediatamente y el dolor se había ido gracias a la misericordia del Señor. Yo dije, Señor, enviaste un ángel, enviaste un mensajero. Y yo me sentí contento, se me olvidó la enfermedad. En otra ocasión, ya más grande, joven, en la preparatoria, en un evento que tuvimos que hacer de la escuela, yo estaba nervioso y preocupado si las cosas iban a salir bien. Y yo me acuerdo que estaban todos en un salón, era un concurso. Y yo cerré mis ojos y empecé a orar a Dios. Señor, ayúdame. Yo quiero que estés aquí. Señor, dame una señal de que tú estás aquí. Y cuando yo abrí mis ojos, vi como un hombre de blanco estaba hacia allá atrás. Y yo volteaba y nadie lo veía. Y yo entendí, Señor, es un ángel. Y lo enviaste. Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, yo creo en tu presencia. Tú eres real. Y nos fortalece Dios. Quiere ver no solo un ángel, hermanos, porque los milagros no salen porque, quiero ver un ángel. No,
Es sentir la presencia de Dios, es sentir su paz, es sentir su fortaleza. Yo quiero que usted lo sienta. Yo quiero que usted lo sienta ahí en su casa, cuando esté llorando, cuando esté afligido. Clame a Dios, ore a Dios y Dios le va a dar fortaleza. Es difícil, hermanos. La vida, como están hoy los tiempos, cada vez se pone más difícil. Hay situaciones tan terribles, crisis que se vienen, y esto no es nada. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender como el ungido, como Cristo enfrentó el momento más difícil, orando, buscando a Dios y Dios enviando respuesta, fortaleciendo. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por Dios? Digan amén. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Conforme a su, lo va a hacer. Póngase de pie en esta noche. Hágalo con fe. Y no se siente solo o sola. Dios está ahí con usted. A veces eso es lo que necesitamos. Un abrazo. Que alguien esté con nosotros. Pero déjame decirte, Cristo está ahí contigo. Cristo está ahí contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, gracias por el ejemplo que me has dado. Estoy pasando por problemas. Dile: Señor, estoy pasando por una prueba. Sea una enfermedad, una crisis económica, sea una cuestión personal o familiar. Dile: Señor, estoy pasando por una lucha, pero tú estás conmigo. Díselo al Señor y créelo: tú estás conmigo y me vas a ayudar y me vas a fortalecer y podré ver tu poder, Señor. Podré ver tu poder en mi vida, en mi familia, Señor Jesús. Gracias por el ejemplo. No estaré derrotado. Buscaré más de tu rostro. Oraré más, Señor. Buscaré más de ti, Señor, y veré esa respuesta. Dile: fortaléceme, Señor. Fortaléceme. Dame de tu presencia. Ayuda a mi fe. Que tenga ánimo para seguir adelante. Porque solo tú, Señor, dilo fuerte, solo tú, Señor, eres poderoso y mi vida está en tus manos. Tú me entiendes, Señor, lo que estoy pasando, lo que padezco, lo que me hace llorar o sufrir. Tú lo conoces, Señor, pero me has dado el camino, buscar de ti y aprender a depender de la voluntad del Padre. Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, confío en ti, Señor. Confío en ti. Ahora que el Señor te fortalezca. Señor, en esta tarde te pido, Señor, por la fortaleza de tu pueblo, que puedan seguir caminando hacia adelante. Que aquello que los ha golpeado, aquello que ha afligido al corazón, aquellos, Señor, que han sentido esa soledad, ese silencio, aquello que les está afectando, hoy tu palabra les dé ánimo y nuevas fuerzas para seguir adelante. Si alguno está enfermo, levante sus manos. Si alguno tiene una enfermedad, en el nombre de Jesús, sana a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, trae respuesta a la necesidad. Señor, solo un milagro tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, sana, libera, transforma. En el nombre de Jesús, Señor. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor contigo. No estás sola, no estás solo. El Señor mira tus lágrimas y conoce lo que has enfrentado. ¿Cuántos piden por una intervención del Señor en la familia? Levante las manos. Señor, yo quiero un milagro en la familia. Que transforme, Señor, rompas los vicios, el dolor, Señor, y traigas paz. Créele a Dios y dile: Señor, voy a buscar tu rostro intensamente y tú traerás paz a mi casa, traerás paz a mi familia en el nombre de Jesús, porque tú estás conmigo. Porque este problema no es imposible. Ahí está, Señor, para ayudarme. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira las manos levantadas, Señor. A través de la fe, obra, Señor, en las familias, en los hogares. En el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. Los que están teniendo problemas en el trabajo, la escasez en el campo, los problemas, créele a Dios. Dile: Señor, buscaré tu rostro, porque solo de ti viene la fuente de bendición. Señor, bendice mi casa, bendice mi familia. Ayúdanos, Señor.
No te olvides de nosotros. Ten misericordia y confío conforme a tu voluntad. Tú harás la obra en el nombre de Jesús. Señor, envía provisión, envía bendición a tu pueblo, porque ellos han aprendido que van a buscarte en oración, Señor, y van a dar testimonio de las respuestas a la oración que darás, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que aquí está Cristo? ¿Cuántos saben que aquí está Cristo? Y está aquí para fortalecerte. Amén. ¿Quiere cantar conmigo este coro? Dice, en esta reunión Cristo está. Amén. Pero cántelo con gozo, que nos escuche.